Jesús siempre encontró algún seguidor, incluso fuera de los suyos, fuera de su pueblo. Jesús, incluso en los ambientes más hostiles, siempre encontró a alguien que lo seguía, que lo escuchaba, que lo veía como el Mesías, como el enviado de Dios. Y algunos no se detuvieron solo en verlo de esa forma, en que les cayera bien o que les pareciera bien lo que decía o lo que hacía. Algunos no se quedaron con esas ganas de hablar con él, incluso de pedirle cosas. Y dentro de algunas de aquellas personas, Jesús encontró a algunos con una fe muy grande y se sorprendía de la fe de aquellas personas, puesto que no era para ellos para quienes hablaba, no era para ellos para quienes hacía aquella labor de llevar la buena nueva, el anuncio. Era para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para su pueblo, para quien llevaba el mensaje de salvación e incluso para quien llevaba la salvación. Y sin embargo, pues encontró en aquella mujer a alguien que lo escuchó, encontró en aquella mujer que le pedía un milagro, y Jesús le dice aquellas famosas frases acerca de que pues una mujer le da la comida a sus hijos, no a los perritos, ¿recuerdan? Y claro que ese texto tiene toda una enseñanza en la que hay que entender el contexto en el que por qué Jesús dijo aquellas palabras tan duras a aquella mujer. Habría que remontarnos a el momento histórico y de lo que habían vivido aquellos pueblos, el pueblo judío con el pueblo de aquella mujer, de tal forma que aquella fue la respuesta de Jesús. Y sin embargo la mujer, llena de confianza y de fe, y sabiendo que iba a tocar el corazón de Jesús, pues no se queda con las ganas y le contesta y obtiene de Jesús lo que necesitaba. Y así podemos encontrar varios casos de varios personajes bíblicos que, sin ser del pueblo judío, se acercaron a Jesús porque escucharon su mensaje, sintieron su presencia y vieron que Él era alguien diferente, alguien distinto. Y es el caso de aquel centurión romano. Y no creo que aquel centurión romano que fue a pedir un milagro a Jesús supiera que él iba a estar en el misal católico, y que millones de personas en el mundo todos los días iban a estar repitiendo sus frases, iban a estar repitiendo el momento en el que él se acercó a Jesús. No lo sabía, y sin embargo así fue. Porque en nuestra misa actual nosotros decimos: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y es que resulta que aquel centurión romano tenía un criado enfermo. Ya de por sí eso habla bien de aquel centurión romano, por lo menos en su interior. Muy en el fondo de su corazón era noble, porque pues para llegar a ser un centurión romano pues no podría ser un dulce, no era alguien tierno, no era alguien pues que se tentaba el corazón para realizar algunas cosas pues bastante violentas. Un centurión romano tenía que lidiar con sus soldados todos los días, todo el día, y ya lo creo que no era cosa fácil. Eran soldados romanos y él era un centurión romano, y sin embargo estaba preocupado porque
uno de sus criados estaba enfermo. ¿Y cuál no sería el aprecio que él sentía por aquel criado, que siendo él un centurión romano, un jefe del ejército romano, si bien no un mando muy alto, era un mando medio, un centurión es un mando medio dentro de lo que era el ejército romano, de todas formas tenía él jerarquía, y ya lo creo que sus compañeros, los demás centuriones o los generales, se iban a enterar. Todo el mundo se daba cuenta de todo en aquel entonces, igual que ahora. No hay nada oculto que no llegue a saberse. No hay ningún secreto que no llegue a descubrirse. Y él entonces, sabiendo incluso que se arriesgaba al comentario burlón de sus compañeros, de su mismo nivel jerárquico, e incluso quizá de una llamada de atención de sus jefes, ya no se diga de las burlas de los mismos soldados, él va con Jesús. ¡Wow! Esto es tremendo, o sea, él está en un ejército que ocupa un país muy pequeño, es una parte muy pequeña del reino del Imperio Romano, e incluso es tan insignificante que a él mandan pues a lo peor del ejército, incluso para castigar a algunos jefes, los envían a Israel, los envían a aquella parte del imperio de Roma. Entonces, tan así de insignificante pues resultaba para el imperio romano, que mandaban a lo más bajo de su ejército, o incluso, como digo, para castigarlos, los mandaban ahí y no querían estar ahí. De hecho, por ejemplo, ahí podemos entender por qué Herodes dobló la mano tan fácilmente con lo que le pedían cuando aquellos sumos sacerdotes del Sanedrín le pedían que crucificara a Jesús, que no lo dejara libre. Y sabemos que Pilato trató también de defenderse, trató de dejarlo libre, y sin embargo pues no pudo porque la presión política fue muy dura por parte de los sacerdotes del Sanedrín. Sin embargo, Pilato, siendo él sí un jerarca del ejército romano, él sí hubiera podido decir: ¿saben qué? Váyanse a su casa, no me estén molestando. Sin embargo, él sabía de su situación precaria, él sabía que estaba ahí como autoridad, pero que para el imperio él no significaba nada, y él sabía que cualquier queja le iba a quitar incluso aquello poco que tenía, porque ya no había otro lugar peor a donde lo pudieran mandar, o igual si había un lugar peor, pues allá lo iban a mandar. Y por eso es que dobla las manos Pilato, y por eso es que les entrega a Jesús para que lo crucifiquen. Pues entonces, ya en ese contexto nos vamos dando cuenta de qué parte del ejército romano estaba en aquella parte, en Israel. Y sin embargo, a pesar de todo eso, aquel centurión va con Jesús y le pide el milagro y le dice: en mi casa tengo un criado muy enfermo. Y Jesús, al referirse a ir a su casa, el centurión le dice: no es necesario que vayas a mi casa, con que tú lo mandes, porque yo tengo soldados a mi cargo, y si yo le digo a alguno que haga algo, él va y lo hace. Dice, el ejército romano es tan así de disciplinado que no me tengo que preocupar por si me va a hacer caso o no me va a hacer caso, o si me va a obedecer o no, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no va a atender a mi autoridad solamente, a mi persona, sino a lo que yo represento también. Aquel centurión romano sabía que detrás de él estaba toda la estructura jerárquica del pueblo de Roma, del imperio romano.
Así es de que si él mandaba algo a alguno de sus soldados, tenía la certeza de que lo iba a obedecer por la autoridad que él tenía. Y entonces él, sabiendo eso, le dice: no es necesario que vayas a mi casa, no es necesario que vayas y veas a mi criado, no es necesario que lo toques siquiera, que lo revises a ver qué tiene y a ver si quieres en algún movimiento de tus manos o en algún gesto tuyo. No es necesario solo que lo mandes, es necesario solo que lo quieras, que así lo dispongas, y aquello se realizará. Y entonces Jesús, viendo aquella muestra, no solo de valor, fue muestra de valor. ¿Por qué? Por las burlas, por el castigo que podía tener de sus jefes. Y era también de fe, porque él decía: es necesario que lo digas nada más, no es necesario que vayas a mi casa, si tú lo dices, mi criado se sanará. Y también fue una muestra de algo más. Si aquel centurión romano estaba tan enterado de que Jesús podía realizar aquello, era porque lo había escuchado. Si bien quizá no había visto sus predicaciones, si él no había llegado presencialmente a verlo hablar, seguramente tenía quien le informaba, quien le platicaba, quien le decía lo que Jesús había dicho, en dónde lo había dicho, cómo lo había dicho, y también estaba enterado de sus milagros, de sus curaciones, de las sanaciones que había hecho, de las liberaciones que había hecho, de los milagros como la multiplicación del pan, quizá incluso también de el haber revivido a Lázaro. Estaba muy bien enterado de lo que Jesús era, y él sabía que era alguien importante, y él sabía que él podía sanar a su criado. Y entonces él va y le dice, tiene aquella plática con Jesús y le dice: no es necesario que vengas a mi casa, una palabra tuya es suficiente y mi criado sanará. Y Jesús, viendo aquella fe, se lo concede: pues tu criado está sano, ha sanado por tu fe. Y nosotros en nuestra misa actual repetimos aquellas frases, repetimos aquel acontecimiento de alguien que no era incluso del pueblo de Jesús, y sin embargo tuvo esa confianza en Jesús, tuvo esa fe. Para Jesús fue una prueba muy grande de fe, sobre todo viniendo de alguien a quien él no se había dirigido, una fe de alguien de quien no la esperaba, o que pensaba que no lo atendía, que no lo escuchaba, y sin embargo sucedió. ¿Qué milagros más grandes no podrá hacer entonces por nosotros, por su pueblo mismo? Si hace milagros a los que no son de su pueblo cuando van y se los piden, ¿qué no hará por su pueblo? ¿Qué no hará por nosotros? ¿Qué no hará por la iglesia? Por su iglesia. Si el Señor le concede milagros a los que no son de su iglesia, pero que se acercan a Él con esa fe. Muchos del pueblo de Israel se quedaron sin recibir nada de Jesús. Ciudades enteras que lo rechazaban, y él decía: pues me voy a ir de aquí, y este pueblo, esta ciudad no verá nada de lo que han visto otras ciudades, porque no tuvieron fe en Él, no tuvieron confianza en Él, y otros obtenían esos beneficios, otros sí se beneficiaron de Jesús. ¿Cuántos milagros se nos estarán escapando? ¿Cuántas conversiones en nuestra casa se estarán retardando porque no tenemos esa confianza? ¿Cuántas enfermedades están durando
más tiempo de lo que debieran durar. ¿Cuántos conflictos matrimoniales, cuántos problemas con los hijos no se han resuelto por falta de confianza en que Jesús puede resolverlos? ¿Cuántas bendiciones no estarán llegando a nuestra casa, a nuestro hogar? Porque no tenemos esa confianza en Jesús. Y le decimos, ya Señor, ya es tiempo. Es solo cuestión de que tú lo digas. Y la situación de esta casa que hemos vivido por años cambiará. ¿Cuánto nos estaremos perdiendo porque no le decimos a Jesús con toda confianza, desde nuestro corazón, como le dijo aquel centurión romano? Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero si tú vienes, e incluso con que tú lo digas, con que tú lo mandes, todo esto se sanará. Todo esto que en mi familia duele, todo esto que en mi vida duele, todo esto que necesita ser cambiado, sanará, cambiará, ya no dolerá. Una muestra de fe de aquel centurión romano es la que se nos pide hoy. Una muestra de fe. Cierra tus ojos y dile al Señor en este momento: Señor mío, realmente no soy digno de que vengas a mi casa. No soy digno de que vengas a mi corazón. No soy digno de que vengas a mi vida. No soy digno de que vengas a mi trabajo, a mi escuela. No soy digno, Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme, para cambiarme, para cambiar todo lo que está sucediendo. Una palabra tuya es lo que te pido, Señor. No soy digno, lo sé, pero sé que tú tienes el poder y también la misericordia, y todo esto cambiará. Amén. Bendiciones.